Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Yo sé que la mayoría de ustedes saben que Wendy y yo estamos en los Estados Unidos y la iglesia en Chile sigue en cuarentena. Pronto tendremos la posibilidad de tener reuniones en presencia, pero por el momento estamos nosotros enseñando desde aquí, visitando iglesias. Estuvimos la semana pasada en nuestra iglesia anfitriona. Fue una bendición poder compartir con ellos y ellos les mandan un abrazo en cariño y amor de hermanos a todos los de nuestra congregación. Y agradezco también de que hay personas en México, que hay personas en Colombia, en otros países de Sudamérica y aún en los Estados Unidos y Canadá, que me han dicho que han estado viendo nuestro programa y contentos de poder tener la palabra de Dios. Así que les invito a que vayan en sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 2. Y les quiero recordar, mientras buscan en sus Biblias, que estamos en esta serie, Visión 2020, que en esta serie estamos viendo cómo podemos nosotros forjar salud espiritual. Estamos viendo cómo nosotros, a través de diferentes hábitos espirituales, disciplinas espirituales, podemos nosotros fortalecernos espiritualmente, alimentarnos bien espiritualmente, pero especialmente cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios. Y esa es la forma en que nosotros cuidamos de no solamente estar en la universidad de Cristo, pero también estamos en training, estamos nosotros ejerciendo nuestros dones, estamos obedeciendo al Señor y poniendo en práctica lo que Él nos pide. En 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, hemos estado viendo la importancia de nosotros tener la práctica de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no nos está dando a nosotros una sugerencia, es un mandamiento. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Y lo vimos unas semanas atrás, vimos la importancia de ser edificados, quién edifica, cómo somos edificados. Así que si ustedes quieren, pueden ir atrás en esta misma página o en este mismo modo de ver este video y pueden encontrar el video de las prédicas que tuvieron que ver con ser edificados, que el Señor es el que nos edifica, pero también nosotros participamos en esa edificación y aún la iglesia, el cuerpo de Cristo y el liderazgo participa también en esa edificación en nuestra vida. Así que el ser edificados no es una opción, es un mandamiento, es algo que tenemos que hacer y que somos una casa espiritual y un sacerdocio santo. Así que esas palabras son importantes, son palabras claves, porque eso hace posible que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, en las últimas 2 semanas vimos nosotros la importancia de ofrecer sacrificios. ¿Y qué clase de sacrificios dice la Biblia que deberíamos nosotros ofrecer? Bueno, ofrecemos primeramente nuestros cuerpos, que todo lo que somos y todo lo que esperamos ser en un futuro lo ponemos en el altar de Dios, y eso incluye nuestros cuerpos. Donde va nuestro cuerpo es donde va nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, emociones, todo lo que somos. Así que comenzamos con nuestros cuerpos, dice Romanos capítulo 12 y versículo 1. Después hablamos de lo importante que son nuestras palabras en adoración a Dios, Hebreos 13, 15. Después vimos la importancia de nuestro servicio a otros en amor por Dios y amor por otros. Nosotros servimos a los demás, Hebreos 13 y versículo 16. Y después hablamos de nuestro tiempo, que tan importante es ser buenos administradores de nuestro tiempo, dedicarle lo mejor de nuestro día, de nuestro tiempo a Dios. Gálatas 6, versículo 10, es uno de los pasajes que vimos. Y después hablamos también del tesoro, todo lo que son nuestros bienes, lo que nosotros creemos que nos pertenece. La Biblia dice que somos administradores de esas cosas y que deberíamos tener posesión de ellas siempre y cuando lo tomamos como un regalo de Dios para el uso de su ministerio y para su honra y para su gloria. Y eso lo vimos en Lucas 21, los primeros 4 versículos. Ahora la pregunta es esta. Volviendo a 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 5,
¿Cómo podemos nosotros como cristianos ofrecer sacrificios primeramente espirituales y segundo aceptables a Dios por medio de Jesucristo? Y esas dos palabras van en conjunto con lo que vimos, que somos un sacerdocio santo y que somos una casa espiritual siendo edificadas en el Señor. Quiero recordarles lo que sucedió en Primera de Reyes, capítulo 18. Tenemos al profeta Elías. Dios lo ha mandado a el Monte Santo, el Monte de Dios, para reunir a todo el pueblo de Dios ahí, con los que también adoran a Baal, un dios falso de ese tiempo, y que habían 450 profetas y sacerdotes de Baal en ese lugar, y él dice que se tienen que reunir todos, incluyendo el rey y todos los poderosos del pueblo. Entonces se reúnen todos en ese monte para ver realmente una prueba, quién es el verdadero Dios. Y así comienza el profeta Elías. Él dice, ustedes hoy van a tener que ver y decidir a quién van a adorar. Si van a seguir adorando a Baal o si van a adorar al verdadero Dios. Y él le dice a los de Baal, armen ustedes su altar. Entonces ellos armaron su altar, pusieron el buey como ellos lo cortaban y lo ponían sobre la leña y todo. Y ellos a su manera decidieron adorar a Dios y clamar a Él y pedir que Él mandara fuego del cielo. Ahora recuerden, ellos estaban dispuestos a hacer esta prueba. Y yo creo que bien en el fondo ellos creían que Baal iba a responder y mandar fuego del cielo, porque ellos tenían una fe segura en este Dios falso. Pero como nosotros sabemos, Baal no tiene fuerza sin que Dios le dé esta fuerza, porque es un Dios falso, entonces tiene por detrás, como dice 1 Corintios, tiene a los poderes de Satanás y sus demonios. Así que Dios no permitió que ellos respondieran con fuego, y pasan unas horas y ellos ya se están cortando y están saltando y todo eso, pero tienen algunos de los mismos elementos que tiene Elías, porque Elías también, dice la Biblia, cuando llega el tiempo del holocausto, él también arma un altar con piedras, como Dios había dicho, y él también pone la leña y pone el animal, y después dice, vayan y busquen agua y derramen agua, yo quiero que esto esté empapado, y ponen una zanja alrededor, y la zanja se llena de agua. Y si ustedes ya han estado en la iglesia un tiempo, se saben la historia. Si no, la pueden leer completa en 1 de Reyes 18. La estoy resumiendo ahora simplemente por tiempo. Entonces, en una forma muy sencilla, el profeta de Dios le ora a Dios y le dice, de acuerdo a tus instrucciones, yo he hecho todo esto. Y para que se sepa en Israel que hay un solo verdadero Dios, pido que me contestes y que mandes fuego del cielo como has prometido. Y de repente cae una columna de fuego del cielo. La Biblia dice que fue un fuego tan fuerte que no solamente consumió el holocausto y la leña, uno diría obvio va a consumir eso, pero consumió las piedras y desapareció el agua. Yo creo que quedó un cráter en ese lugar. Y claro, el pueblo de Dios respondió y dijeron, Jehová es el verdadero Dios. Y reunieron a todos los de Baal, los que eran los adoradores de Baal, los que dirigían la adoración a Baal, y los mataron, los degollaron ahí cerca a un arroyo. Entonces fue una gran victoria, pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta de algo, y es que los elementos que estaban en ese momento, muchos de los elementos de la adoración al Dios falso y la adoración al Dios verdadero eran los mismos elementos. Había leña, estaba el buey, estaban las piedras, y ellos clamaban a su Dios de la misma forma que el profeta clama a Dios. Claro, el profeta no se cortó, no danzaba como ellos, no tenía que gritar en voz alta como ellos, pero los dos clamaron a su Dios. Entonces hay algunos elementos que son completamente iguales el uno del otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque hoy día se está debatiendo mucho. Se puede tener, pastor, batería en la iglesia, se puede tener guitarra eléctrica, qué debería ser el estilo de música, qué debería ser la forma de vestirnos, qué debería ser el corte de pelo y otras cosas. Siempre la gente quiere debatir estos temas. Entonces, yo quiero tratar este tema porque nosotros, si realmente queremos adorar a Dios como Él nos pide, debería preocuparnos de que estemos adorando como Jesús dice
en Juan capítulo 4. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 4. Aquí él está hablando a la mujer samaritana, y los samaritanos también adoraban al Dios verdadero, pero a su manera, en su lugar. Y entonces en Juan 4 Jesús tiene este encuentro con esta mujer, hablan de su condición espiritual, hablan de sus maridos que ha tenido, y después ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, en versículo 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, y versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, está hablando de un lugar, y está hablando también de un método de adoración, porque ellos tenían su método, y los judíos, los israelitas en Jerusalén, tenían otro método. Entonces ella está enfocada en método, y Jesús aquí le dice en versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, el lugar no es tan importante como lo que dice versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, porque Dios es espíritu, Él tiene sus normas y reglas de adoración, y el enfoque no es tanto en el lugar. Ahora, dice Jesús, en un tiempo lo fue, pero ahora no es tanto el lugar, sino más bien la condición del ser humano, su verdadera intención, su verdadero corazón. Dios desea que le adoremos. Eso es lo que me llama la atención. Él está buscando adoradores. Y el lugar no es tan importante como la condición del adorador, que él adore en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer sacrificios espirituales y aceptables por medio de Jesucristo? Bueno, tenemos que asegurarnos de que no estamos buscando tanto las fórmulas, no estamos buscando cierto estilo de música, ciertos instrumentos, cierta ropa, cierta apariencia, cierta postura o comportamiento. Ahora, quiero que esto quede claro, antes de que alguien se enoje conmigo o diga, pastor, yo no estoy de acuerdo, porque hay muchos que tienen convicciones muy fuertes. Si el estilo de música, si los instrumentos, si la ropa o la apariencia de los que están adorando, o su posición, su postura, su comportamiento en la iglesia, causa una distracción, si hace de que la gente, dice 1 Corintios, diga ustedes están locos, y el enfoque no sea en Dios, el enfoque sea en una vieja vida pecaminosa que se vivió antes de venir a Cristo, o ofende en alguna forma, entonces nosotros tenemos que modificarlo y asegurar de que estamos realmente glorificando a Dios. Vamos a llegar a eso en una futura lección, en una futura prédica. Hoy no voy a concentrarme en eso tanto porque estoy poniendo el fundamento de los argumentos que vienen. Pero quiero que se aseguren, asegurarme yo primeramente, de que ustedes saben que yo no estoy diciendo la forma no importa. No estoy diciendo que no importa, digo que no es tan importante como algunos dicen que es. Es más, algunos se enfocan tanto en la forma que parecen más los fariseos y saduceos del tiempo de Jesús. Recuerden que el altar era muy similar los que estaban adorando a Baal que los que estaban adorando al Dios verdadero. El animal se usó, era el mismo, la oración y la plegaria. Entonces, la clave era que para la adoración falsa no había fuego, no había una evidencia de la presencia de Dios. Entonces, nuestra verdadera preocupación cuando nosotros estamos en un culto de adoración es si realmente Dios es el enfoque y si realmente tenemos evidencia de que Él está bendiciendo la congregación y los que están adorando con su presencia y con su provisión, porque es lo que la Biblia enseña que es el resultado del pueblo que reconoce a un solo Dios y le adora de todo corazón. ¿Cuál es el problema entonces? Hay muchos predicadores, especialmente en Internet, que toman pasajes bíblicos fuera de contexto para apoyar su argumento.
ignoran el contexto cultural o ignoran el contexto histórico. Tenemos que recordar dos cosas. La iglesia del Nuevo Testamento no es Israel del Antiguo Testamento y no estamos bajo la ley. Les doy un ejemplo. María, la hermana de Moisés, fue una de las que dirigió la alabanza y la adoración a Dios cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Entonces hay muchas personas que usan ese versículo para decir las mujeres pueden guiar la congregación entera en adoración porque lo hizo ella. Quiero recordarles de nuevo, estamos tomando un principio del Antiguo Testamento y estamos tratando de aplicarlo a la iglesia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la Biblia claramente enseña que una mujer no debería usurpar el lugar de autoridad que tiene un hombre, especialmente en el tiempo de enseñanza. Así que personalmente nosotros en nuestra congregación tenemos la convicción de que una mujer puede participar en dirigir una alabanza si ella toca instrumentos o ella está con su voz adorando a Dios, pero personalmente yo no voy a poner a una mujer encargada de la adoración y la alabanza a Dios en la congregación, porque tenemos instrucciones claras en el Nuevo Testamento que nos dan las instrucciones para la iglesia. Los religiosos en el tiempo de Jesús se enfocaban mucho lo externo y no el corazón. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 15. En sus Biblias, Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Jesús aquí está hablando palabras bastante fuertes a los líderes religiosos de su tiempo. Y él les dice en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, algo inventado por los hombres. Y llamado así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces ellos querían debatir cosas externas y prácticas que para ellos eran supremamente importantes en cuanto a la ley, y Jesús más de una vez, este solamente es un ejemplo, les dice, su corazón está lejos de mí, ustedes realmente no están buscando el corazón de Dios, no están buscando el espíritu detrás de la ley, están enfatizando nomás lo externo, lo exterior. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 11 al 13. Aquí tenemos el ejemplo justo de un religioso, un fariseo. Está orando y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Una de las cosas que yo he notado en iglesias que son muy legalistas, o sea, tienen normas y reglas de seres humanos que han agregado a la enseñanza de Dios en su palabra y que tienen estas normas establecidas para comprobar si uno realmente es un buen cristiano o no, está adorando realmente a Dios o no. Ellos ignoran muchos principios en la Biblia y el que realmente básicamente están ignorando es que la condición del corazón es mucho más importante que la camisa que tenga, la polera que tenga o si tiene corbata, no tiene corbata, si tiene terno, cómo esté vestido, el corte de pelo. Todas esas cosas no son tan importantes como si la persona realmente está buscando adorar a Dios. Aquí tenemos un publicano que era odiado por los judíos en ese tiempo porque él era el que estafaba a la gente. Y él viene y le pide perdón a Dios. Y le pide que Dios sea propicio a él porque él reconoce que es pecador. Y salió de ese lugar, dice Jesús, justificado. El otro está enfocado en las cosas externas, los diezmos,
cuántas veces él ayuna, que él siempre está yendo al templo, que él está cumpliendo con Dios en cosas externas. Pero muchos cumplen con Dios en cosas externas y no cumplen con Dios en la condición de su corazón. Es más, al cumplir con Dios en cosas externas los lleva a un orgullo y a una altivez por ser tan correctos. Y eso lo hemos visto tantas veces. Colosenses capítulo 2 para mí es uno de los pasajes clave en cuanto a esta enseñanza. Colosenses 2 y versículo 16. Por tanto, después de haber dicho, Cristo triunfó en la cruz, nos dio libertad, dice versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, o sea, días especiales en que se celebraban las fiestas solemnes de Israel, la luna nueva o el día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí viene una buena pregunta. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué aplicación tiene esto en cuanto a cómo nosotros adoramos a Dios? Les quiero dar un ejemplo. Hay un grupo de personas que dicen ser hermanos en Cristo que viven aquí en los Estados Unidos, cerca de donde nació mi papá y mi mamá. Hay muchos de ellos y ellos tienen su propia forma de vivir, tienen sus propias aldeas, cercano a algunas ciudades, pero se nota que ellos viven de una forma muy diferente. En primer lugar, ellos no usan la tecnología. En segundo lugar, visten en una forma muy sencilla y muy simple. Después, ellos tienen cultos también, muy sencillos y muy simples, y algunos dicen, es como que ellos están intentando vivir antes de que habría llegado la electricidad o los computadores o el internet, y ellos dicen que todas esas cosas vienen a ser una tentación para que amemos el mundo más que a Dios. Y puede ser que tenga algo de cierto lo que están diciendo. Pero el problema es que ellos después encuentran una forma de que otros usen tecnología a favor de ellos. Entonces, en cierta forma, ellos están ocupando la tecnología, pero no la están tocando. Y eso es lo peor de una religiosidad que no realmente está establecida sobre principios bíblicos o sobre convicciones bíblicas, porque ellos encuentran una forma de técnicamente no violar la norma, pero a la vez permitir que otros la estén violando a favor de ellos y ellos indirectamente recibir el resultado, el beneficio de esa tecnología, aunque ellos no la toquen. Y yo creo que ellos han caído en el error de los doctores de la ley en el tiempo de Jesús, donde ellos no tocaban ciertas cosas, no practicaban ciertas cosas, pero permitían que otros, a nombre de ellos o aún familiares de ellos, hicieran ciertas cosas que no reflejaba que ellos realmente respetaban el espíritu de la ley y lo que la Biblia decía que ellos deberían amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, si nuestra iglesia se vuelve una de esas iglesias donde nosotros comenzamos a mirar el corte de pelo de alguien o estamos mirando cómo viste la persona o estamos mirando si tenemos una guitarra eléctrica en la iglesia o no, el énfasis entonces nos lleva por un camino que podría llegar
a que caigamos en el error de los fariseos y de los saduceos, pensando en las cosas de este mundo como si tuvieran más importancia que la condición del ser humano en su corazón cuando adora a Dios. Seamos bíblicos en lo que hablamos y pensamos cuando estamos hablando de la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. Yo creo que la mayoría de ustedes que han estado en Instituto Bíblico recuerdan la palabra eisegesis. El eisegesis es cuando yo permito que mis convicciones dicten cómo interpreto yo la Biblia. O sea, yo soy capaz de encontrar un versículo que apoye cualquier convicción que yo tenga, especialmente si saco fuera de contexto ese versículo. Y he encontrado que muchos cuando están predicando sobre el estilo de música o la forma de adorar, ellos encuentran versículos en la Biblia que apoyen sus convicciones, pero los tienen que sacar fuera de contexto. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que cuando estudiamos este tema estamos ocupando no el eisegesis, sino exégesis, que es una interpretación literal de lo que la Biblia dice y que esa interpretación forme mis convicciones. Y eso es lo que quiero hacer en los domingos que vienen. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en Juan capítulo 4, lo que Jesús dice a la mujer samaritana cuando Él está diciendo que Dios busca adoradores. Primeramente, Él dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, lo que es importante es que adoremos a Dios conociendo realmente quién es Dios. Segundo, que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esa palabra adorar? Bueno, primeramente tenemos que ver que es una palabra compuesta de dos palabras, es proskuneo. Ahora, se van a sorprender quizás que kuneo es la palabra para perro en la Biblia y pros es la palabra que habla de hacer reverencia o de postrarse. Entonces la idea es como cuando un perro se acerca a su amo y le lame la mano o se postra delante de él para que uno lo acaricie y para ir reconociendo que el amo realmente es el que manda en la casa. Esa es la idea detrás de esta palabra adorar. Ahora, claro, nosotros no somos los perros de Dios, somos sus hijos, pero cuando nosotros le adoramos, esta palabra tiene la idea de nosotros besar a Dios o reverenciar a Dios o postrarnos delante de Dios. La palabra saber, aquí cuando Jesús dice que nosotros adoramos lo que sabemos, es la palabra eido, que es lo que nosotros hablaríamos hoy de percibir o discernir, quizás reconocer a alguien. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchas personas que dicen adorar a Dios y es más, cantan canciones de adoración a Dios, pero es evidente por su testimonio y es evidente aún cómo dirigen a veces una alabanza que no tienen un buen conocimiento del Dios que dicen estar adorando. Hay canciones que hablan de Dios como un Dios que realmente nos da todo lo que nosotros deseamos y queremos y el resultado es una alabanza más bien centrada en el ser humano y no en Dios. Dios no viene a ser el enfoque. Las canciones no tienen tanto que ver con quién es Dios y qué tan poderoso es y que Él merece ser reconocido como el Rey del universo, sino más bien yo simplemente lo quiero reconocer por los beneficios que yo puedo tener por conocerlo a Él. Y eso demuestra que hay un conocimiento muy limitado de este Dios a quien ellos dicen que conocen y que adoran. Ahora Jesús claramente aquí dice, para adorar a Dios en forma aceptable, primeramente tenemos que conocerle como Él es y celebrar quién es Él cuando lo conocemos como Él realmente es. Y segundo, el segundo principio es tenemos que identificarnos nosotros como adoradores. La Biblia dice ahí que Él está buscando adoradores y que son verdaderos adoradores. ¿Qué significa esa palabra verdadero adorador o alguien que adora en verdad? Cuando en Juan capítulo 1 Jesús se encuentra con uno de sus discípulos, esto es lo que dice él de este caballero. Juan capítulo 1
y versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Una de las formas en que la Biblia usa esta palabra verdad es que no haya engaño, o sea, que no hay sutileza, que no hay algo detrás de lo que la persona esté diciendo o haciendo que sea falso. Es una verdadera sinceridad. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios para adorarle, debe ser con una verdadera sinceridad, reconociendo quién es Dios, no cumpliendo con Dios para recibir algo a cambio, aunque muchas veces llegamos a Dios pidiendo algo de Él porque lo necesitamos. Pero no debería ser esa la razón principal por la cual nosotros le adoramos. Deberíamos en sinceridad estar reconociendo a Dios como el Todopoderoso, no solo para que Él haga el milagro en nuestra vida. No sé si se entiende. El fundamento también de nuestra adoración debe ser la verdad. O sea, yo no debo tener un concepto errado de quién es Dios. Marcos, capítulo 12. El Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 24. Entonces respondió Jesús y les dijo, está hablando a los saduceos, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Ellos estaban preguntando a Jesús. Había un hombre que murió y dejó a la esposa para que ella se casara con un hermano, y lo hizo así con 7 hermanos. ¿Con quién estará casada ella entonces en la resurrección? Ahora, es interesante que ellos pregunten esto, porque los saduceos no creían en la resurrección. Y ellos son los que le están preguntando a Jesús esto. Y Jesús dice, y ustedes están haciendo esta pregunta capciosa, muestran de esa forma que no entienden las Escrituras y no conocen realmente el poder de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios por experiencia, no solamente en teoría, pero al caminar en los caminos del Señor y tener a Dios involucrado en nuestra vida, nuestra adoración es una adoración verdadera. Refleja una gratitud, refleja un conocimiento de un Dios verdadero a quien nosotros nos dirigimos cuando estamos adorando en verdad. Pero no solamente tenemos que adorar en verdad, tenemos que adorar en espíritu. Romanos capítulo 8. ¿Qué significa adorar en espíritu? Cuando la Biblia habla de que estamos en el espíritu, lo compara con el que anda en la carne. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros es confirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Y por eso yo puedo tener libre acceso al trono de Dios, al trono de gracia, como dice Hebreos, y adorar a Dios en espíritu, porque el Espíritu me confirma en mi corazón que yo realmente tengo esta relación con Dios. Pero Romanos 8:26, unos versículos que siguen, dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Parte de nuestra adoración son nuestras oraciones a Dios. Y aquí dice claramente, cuando yo ni siquiera sé qué orar, cómo dirigirme a Dios, el Espíritu Santo me ayuda e intercede por mí, pero también me da la sabiduría cómo yo puedo dirigirme a Dios. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Los primeros 3 versículos dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué está diciendo? Guarden de no caer en el error de esos que dicen que ustedes se tienen que circuncidar para poder estar bien con Dios. O sea, los religiosos de ese tiempo, versículo 3, porque nosotros
somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, una adoración espiritual es una que no confía en lo que nosotros podemos o logramos hacer en nuestras propias fuerzas. Es realmente una relación con Dios basado en lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y la gracia que hemos recibido por el Espíritu obrando en nosotros. Adorar en espíritu no apela ni se apoya en la carne. Filipenses capítulo 3, seguimos leyendo, dice versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo dice, yo antes era irreprensible en mi religión. ¿Qué era lo que le faltaba? Le faltaba una verdadera relación con Dios por medio de Jesucristo. Y él ni siquiera podía reconocer que en su pasión estaba persiguiendo la iglesia de Cristo Jesús, hasta tener su visión y que Dios le aclarara ese asunto. Así que cuando estamos adorando en espíritu, estamos adorando en la verdad de quién es Dios y estamos siendo guiados por el Espíritu para no poner énfasis sobre las cosas externas de religión. Hay personas que dicen, pastor, yo no he faltado ni un domingo. Seguramente el Señor va a obrar y va a contestar mi oración. ¿Y por qué? ¿Porque no has faltado un domingo? ¿O porque realmente amas a Dios y buscas hacer su voluntad? Son cosas bien diferentes. Uno puede no faltar un domingo, pero su corazón está lejos de Dios. Así que el enfatizar una adoración en el Espíritu es no ponerle énfasis en las cosas que yo puedo lograr en mi carne, en mi propio énfasis, en mi propia fuerza. Gálatas capítulo 5 habla un poco este tema. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es uno de los deseos de la carne? Que la gente me vea. Entonces el vestir de cierta forma, el tener tremenda Biblia, el saberse todos los versículos de la semana pasada, el tener mucho conocimiento de Biblia o el poder enseñar la palabra de Dios y estar delante de otros o tocar súper bien un instrumento o algo, si el énfasis es en ti o tu habilidad o tu esfuerzo o tu fidelidad, entonces no es una adoración guiada por el Espíritu Santo, porque no tiene que ver con Dios, tiene que ver contigo. Entonces, si tú simplemente estás adorando a Dios para lucirte, o tú estás adorando a Dios para torcerle el brazo para que Él haga lo que tú quieres, el énfasis no es el énfasis correcto. Aquí dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si yo soy guiado por el Espíritu en mi adoración y alabanza, el énfasis no va a ser tanto en lo externo, va a ser más bien en la condición de mi corazón. ¿Estoy realmente yo buscando la gloria de Dios en mi vida? Entonces no voy a darle rienda suelta a mi cuerpo y a mi carne. ¿Estoy realmente yo queriendo exaltar a Dios cuando le adoro, o estoy buscando un favor de Él para que yo lo use para mi beneficio y para mi vida en esta carne? Si el énfasis es en tu carne y que otros te reconozcan o que Dios supla algo, entonces el énfasis no es en el lugar donde debe estar. Entonces, esta es la tarea de hoy. Este es el fundamento no más de lo que vamos a hablar a futuro, porque yo quiero que nosotros como iglesia tengamos un buen fundamento de lo que significa una adoración aceptable a Dios. No basado en tradición de hombres. ¿Por qué? La tradición de hombres ha cambiado. En un tiempo era un escándalo tener un piano y un órgano en una iglesia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pub y los bares y todo eso tenían piano y órgano.
Hoy día el escándalo viene a ser guitarra o guitarra eléctrica o batería o alguna otra cosa. Y estamos todavía enfocados en los elementos físicos y en la condición física de la persona, como viste, o si llegó a tiempo o no llegó a tiempo, y todo eso es mucho más importante a veces para nosotros que la condición real del corazón de esa persona. Así que quiero que el énfasis sea correcto, y lo que necesito entonces es para que ustedes tengan los corazones preparados para escuchar las próximas 2 prédicas sobre qué significa realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Les pido que ustedes hagan una evaluación con la ayuda de Dios. Pidan de Dios que les ayude a hacer una evaluación en cuanto a su adoración. ¿Eres fariseo? O sea, ¿te enfocas más en forma que en lo que está realmente en el fondo? ¿Eres carnal? ¿Te enfocas más en tus sentimientos, en que yo lo siento, es que, esto es fenomenal, me alegra, me gusta este ritmo, me gusta? ¿O estás realmente enfocado en que a Dios le agrade? ¿Eres espiritual? O sea, ¿estás enfocado en Dios y que a Él le agrade la adoración? Entonces, esa es la tarea y no va a ser fácil y no la vas a poder hacer en 5 minutos. Vas a tener que pedir que el Señor, en ese tiempo de quietud que tienes con Él, realmente te ilumine el corazón y te ayude a ver si tus convicciones en cuanto a la adoración, estilo de música, cómo vestir en la iglesia, todo eso, si realmente es un fundamento bíblico o no. Y les voy a pedir algo que quizás suene un poco raro. Por favor, no googleen esto. No busquen una prédica. No busquen a alguien que esté enseñando sobre este tema. No busquen la opinión de un amigo o vecino o pariente que anda en otra iglesia. Busca de Dios. Pide que el Espíritu de Dios te hable al corazón basado en Biblia. Y si tienes que buscar por medio de Google o otro medio los pasajes que hablan de la adoración y la alabanza a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hazlo. Pero no busques de otros que ellos hayan masticado y pensado en cuanto a sus convicciones, cómo hacer que tú te acoples a lo que ellos creen y sienten. Deberías tú tener una convicción guiada por el Espíritu Santo y su palabra, basado en lo que Él te enseña, no lo que otros dicen. Ni siquiera quiero que ustedes traguen entero lo que yo he dicho en esta y las futuras prédicas. La Biblia dice que deberíamos discernir por el Espíritu lo que es lo verdadero y lo falso, y deberíamos nosotros descartar lo que el Señor no quiere en nuestras vidas y aplicar lo que realmente Él quiere en nuestras vidas. Así que aún les estoy pidiendo que analicen lo que yo he enseñado sobre este tema para ver si realmente es bíblico o no. Porque lo que anhelamos es tener una iglesia bíblica guiada por el Espíritu de Dios. Es la única forma en que vamos a agradar a Dios. Oremos y pidamos que el Señor nos guíe en este proceso. Padre Celestial, es mi deseo que en mi adoración y alabanza eso te agrade a ti. Que sea algo que realmente llega a tu corazón, a tus oídos, y que te complazca, que sea algo que realmente sea agradable a ti, que veas que en mi corazón yo estoy expresando ese amor, esa gratitud que tengo hacia ti y reconociéndote por tus cualidades, por lo que realmente eres y quién eres. Pido, Señor, que nos ayudes a aprender lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Y lo que haya en mí que no refleja realmente una instrucción tuya en tu palabra, pido que me cambies esa convicción y me ayudes a entender que tengo que cambiar esa área. Ayúdame a vivir guiado por tu Espíritu en esta área de adoración y alabanza, lo pido en Cristo Jesús. Amén. Como ustedes saben, cualquier pregunta que tengan sobre este tema, cualquier charla que quieran tener, aunque estemos lejos, todavía se pueden contactar con nosotros por medio de este medio, también por el WhatsApp. Wendy también está en Facebook, mi esposa, tenemos un Facebook de la Iglesia Bautista El Camino. Así que cualquiera de estos medios ustedes los pueden usar para contactarse con nosotros. Los miembros de nuestra congregación les quiero asegurar que estamos haciendo todo lo posible nosotros aquí en los Estados Unidos para
hablar con iglesias que han apoyado antes y que seguirán apoyando el proyecto que tenemos de comprar este terreno en Chile. Pero les quiero recordar que el terreno es nuestro y nosotros somos principalmente responsables de ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Y parte de adoración en espíritu y en verdad es reconocer que Dios es dueño de todo y que nosotros le devolvemos un porcentaje de eso para demostrar nuestra fidelidad como mayordomos de esos bienes que Él nos ha dado. Y siempre terminamos con una bendición de la palabra de Dios. En Salmo 20 la palabra dice: el Señor oiga tu plegaria, envíe ayuda y te sostenga. El Señor haga memoria de tus ofrendas y acepte tu sacrificio y te dé conforme al deseo de tu corazón. Ese es mi deseo, espero que sea el tuyo. Y si lo es, di amén. Amén. Gracias por asistir hoy. Pronto esperamos poder regresar a Chile, estén orando por eso. Y le damos gracias a Dios que ustedes sigan fieles al Señor escuchando su palabra. Dios les bendiga.